Viajeros, hoy es un día increíble en el norte chileno. Dejé muy temprano el Geotel Antofagasta para llevarlos a conocer el Observatorio Paranal, un observatorio astronómico óptico operado por la ESO y que está ubicado en la comuna de Taltal, aquí en la región de Antofagasta. Después de 1 hora y media de viaje en automóvil por un monótono paisaje soleado, seco y muy rocoso hacia el sur de Antofagasta, encontramos el Paranal en plena cordillera de la costa, que en la nada absoluta cobija la más alta tecnología astronómica del planeta. En 1988, el gobierno de Chile donó al Observatorio Europeo Austral, ESO, el terreno necesario para la construcción del observatorio astronómico, y este fue inaugurado en el año 1996. Las instalaciones se pueden clasificar en dos importantes áreas, el sector de la cima y el sector de la falda. En esta última se encuentra la residencia de los astrónomos Paranal de 10.000 metros cuadrados en una construcción subterránea. Aquí se rodó una de las películas de James Bond en el año 2008 y yo les propongo que vamos a conocerla. Hola amigos viajeros, bueno, estamos aquí en la residencia del Observatorio Paranal. En este lugar es básicamente donde descansan todos los trabajadores del observatorio, sean astrónomos, sean los ingenieros, las personas de logística. Todos ellos residen y descansan acá durante el tiempo que ellos están trabajando. Como se puede apreciar, en esta zona es bastante amigable con el medio ambiente, posee varios tipos de plantas, estamos en medio de un oasis, pero acá se genera una especie de microclima para poder criar este tipo de plantas y que la persona se sienta un poco más cómoda estando toda su estadía acá. Además cuenta con varias habitaciones para distintos tipos de cosas recreativas, como una sala de juegos, una sala de cine, una sala de instrumentos. Y también posee casino para que las personas puedan venir y desayunar, almorzar y cenar acá. Y todas las habitaciones, las 108, también se encuentran acá. Cada una tiene un baño personal para la comodidad de todos los trabajadores. Bueno, vamos a dejar ahora la residencia y los invito a todos a conocer las instalaciones, los observatorios, que es donde nos vamos a dirigir ahora. El recorrido sigue por el centro de visitas, un modesto pero eficaz galpón donde se puede ver un video explicativo de lo que es Paranal, su historia e infraestructura. Aquí es donde nos dan nuestro casco que nos va a servir para el resto del recorrido, y ahora sí vamos a ver qué nos encontramos al llegar a la cima. Aprovecho este breve recorrido para contarles, viajeros, que las visitas guiadas son gratuitas, pero es necesario inscribirse ya que los cupos son limitados. Atención, porque es muy importante reservar antes de venir hacia Paranal. Allí abajo de la pantalla les dejo dónde tienen que hacerlo. Es en esta web www.eso.org. Viajeros, vamos llegando a la cima. Se ubican los telescopios aquí, el centro de procesamiento de información y oficinas, y eso es lo que les propongo que conozcamos ahora con Tu Ojo Viajero. Bueno, desde Paranal se estudian principalmente objetos que están desde el sistema solar hasta el infinito, ¿ya? Cosas que están dentro del sistema solar no se estudia, ya prácticamente todo eso se tiene estudiado, por así decirlo. Finalmente, Paranal, lo que se ha podido hacer desde Paranal, antes solamente se tenían, por ejemplo, datos teóricos de cosas del cielo. Por ejemplo, se decía que podía haber algo gigante allá afuera, por ejemplo, orbitando algo. En cambio, con Paranal, cuando se construyeron los telescopios, pudieron sacar fotografías de esos fenómenos. Cosas que antes estaba, por ejemplo, en matemática o que algo faltaba ahí, desde Paranal lo pudieron fotografiar. Y entonces, algunos de esos fenómenos fueron la primera fotografía de un exoplaneta. Que es un exoplaneta, un planeta que está orbitando alrededor de una estrella, pero fuera de mi sistema solar. Por ejemplo, estudios también del agujero negro que está en el centro de la Vía Láctea. Explosiones también de rayos gamma, que son explosiones que ocurren, que pueden durar desde 30 segundos hasta 1 minuto, y que son tan instantáneas, y estudiar qué pasa después de eso.
¿ya? Entonces esas son como las cosas importantes que han salido acá desde Paraná. Ahora nos vamos a dirigir al telescopio UT1. Ya normalmente nosotros con los turistas transitamos por plataforma, pero como ven, por el tema de viento nosotros vamos a utilizar túnel, ya que un lugar más cerrado, con iluminación, entonces evita todo el tránsito, por ejemplo, como ustedes mismos vieron, del personal. Si necesita alguien dirigirse hacia cierto telescopio, lo hace por túnel, ¿ya? Y el túnel finalmente conecta a todos los telescopios por debajo, ya es como una especie de círculo. Los telescopios trabajan solamente durante la noche, ¿ya? Y dependiendo del trabajo que quiera hacer el astrónomo, va a ocupar cierto telescopio, ¿ya? Porque cuando nosotros hagamos ingreso a un telescopio nos vamos a dar cuenta que cada telescopio tiene 3 instrumentos y estos 3 instrumentos son distintos con el resto de los otros telescopios. Si yo hubiera ingresado a otro telescopio, ya me hubiera encontrado con exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que este telescopio tiene 3 instrumentos que no tiene el resto de los telescopios, ¿ya? Uno de los instrumentos se encuentra justamente donde están trabajando acá, ¿ya? El segundo instrumento se encuentra en el otro costado, en la misma posición, y el tercer instrumento se encuentra ahí abajo, ¿ya? Claro, exactamente, el que está ahí abajo. Ahora yo los instrumentos los puedo clasificar en 2 categorías. Uno de ellos son los que toman fotografías, pero hay fotografías que se toman en el espectro visible, en el espectro infrarrojo, en el espectro ultravioleta, por lo tanto necesito distintos sensores, por lo tanto distintos instrumentos. Hay otro grupo que son los espectrógrafos. Los espectrógrafos se encargan de analizar la radiación que me está llegando, por ejemplo, de una estrella, o de la radiación que se está absorbiendo, por ejemplo, en un planeta que tenga atmósfera, y en base a esta radiación, por ejemplo, yo puedo saber si el planeta tiene oxígeno, si tiene atmósfera y todos los componentes que tiene, ¿ya? Entonces, así como respondiendo a tu pregunta, dependiendo del trabajo que quiere realizar el astrónomo, se le va a asignar cierto instrumento, que ese instrumento está posicionado en tal telescopio, ¿ya? Entonces, la idea es que durante la noche todos los telescopios estén observando. Por lo tanto, un astrónomo debería estar ocupando este telescopio, otro astrónomo el otro telescopio y así, a no ser que estén trabajando con interferometría, porque acuérdate que interferometría puede ocupar 2, 3 o 4 telescopios, ¿ya? Y bueno, cuando se está ocupando un instrumento no se puede ocupar el resto de los instrumentos, ya toda la luz finalmente llega hacia ese instrumento. Y este es el espejo primario, tiene 17 centímetros de espesor y solamente el espejo son 20 toneladas. Este espejo lo que hace es recolectar todos los haces de luz que vienen de lo que yo estoy estudiando, la estrella, el planeta, y una vez que llegan al espejo se reflejan o rebotan y llegan a un segundo espejo que se encuentra ahí arriba. Ese espejo tiene una curvatura distinta, es convexo, ya las de luz incide por debajo. Y luego se vuelve a reflejar a un tercer espejo que se encuentra aproximadamente a esta altura. Si se fijan, en el centro del espejo primario hay como una especie de torre o cilindro, ¿ya? Y si yo exactamente me agachara un poquito y tuviera que seguir el espejo, lo podría ver. La utilidad del tercer espejo es desviar el haz de luz dependiendo del instrumento que yo estoy utilizando. Por ejemplo, si yo quiero utilizar un instrumento en el espectro infrarrojo, por ejemplo, que puede estar en este sector, el espejo terciario tiene que estar en esta posición, porque llega al espejo primario, al secundario, al terciario, y ese lo desvía el instrumento que está acá. Si yo necesito hacer otro trabajo, por ejemplo en el espectro visible, necesito utilizar el instrumento que está en el otro costado, el espejo terciario simplemente lo tengo que rotar. Llega al primario, al secundario, al terciario y ese lo desvía el instrumento que está allá. Y por último, para ocupar el instrumento que está allá abajo, el espejo terciario se deja recto. Entonces llega al primario, al secundario y ese lo desvía directo al instrumento que está ahí abajo, ¿ya? Entonces, dependiendo del trabajo que quiera realizar el astrónomo, va a ser el instrumento que va a utilizar. Fascinante el recorrido hasta acá, pero queda un poquito más. Vamos a conocer el increíble mundo de la torre de control. Ya, si se fijan, existen varios módulos en sala de control. Ya sala de control finalmente es todo este lugar, ¿ya? Pero existen varios módulos y la idea es que durante la noche cada módulo tenga un astrónomo, ¿cierto? Y un operador que está haciendo un trabajo de observación. La ESO es una organización sin fines de lucro que presta servicio de astronomía, ¿ya? Por lo tanto, cualquier astrónomo puede venir a observar, pero cierto, tiene que hacer esta propuesta científica, ¿ya? Y en Alemania se seleccionan las propuestas científicas y el astrónomo tiene la opción de venir personalmente o que es el modo visita,
o en el modo que envía simplemente lo que quiere observar, que es el modo servicio, ¿ya? En este módulo mínimo trabajan 2 personas, la primera de ellas es el astrónomo, ¿ya? Que ve en tiempo real los datos, bueno, si vino obviamente, si vino puede ver en tiempo real los datos que está recolectando el telescopio. En cambio, cuando el astrónomo, claro, cuando el astrónomo no viene, ¿ya? Y hay un operador de la ESO y un astrónomo también viendo estos datos, si el programa se pausa unas 4 horas porque finalmente estaba viendo otro, después se va a recuperar ese tiempo de observación. Entonces la mayoría de los astrónomos justamente optan por el modo servicio, ¿ya? Entre el 60-70% de los astrónomos no vienen porque finalmente le dan prioridad al tiempo de observación, ¿ya? Entre más datos tengan, obviamente va a ser mucho mejor su trabajo, su estudio, ¿ya? Lamentablemente, viajeros, se hace corto el viaje, el tiempo de la visita solo es diurno, dejando de lado tanto el espectáculo natural del cielo nocturno como el del fascinante despertar de los gigantes telescopios. Pero si vienen por aquí, les recomiendo que vengan y visiten este observatorio porque de verdad vale la pena.